Mushoku Tensei, ciertamente uno de los animes más polémicos del año 2021, que sin duda fue una grata sorpresa para mí. ¿Por qué? Bueno, hay una historia de por medio con la que tengo yo con este anime. Sucede que a principios de 2021 se surgió una ola de cancelación hacia diferentes animes por distintos motivos. Uno de esos fue principalmente la animación de Shingeki no Kyojin, por ejemplo. La otra fue casos como los de Nagatoro y, por ejemplo, los de Red of Healer. Ciertamente yo había visto Red of Healer y siendo uno de estos géneros de fantasía, me había quedado con un gusto bastante pobre porque me había parecido terrible el anime en sí. Más allá de la polémica que pueda tener o no, pero el anime me pareció en sí horrible. Y ahí llegué a Mushoku Tensei. La polémica con Mushoku Tensei fue dada desde China, un país que ya sabemos que no se lleva muy bien con Japón, que digamos, y básicamente lo clausuraron por dos motivos. Primero, la plataforma Bilibili, que es la que se encarga de poder transmitir los animes japoneses, la clausuró o la cerró o la canceló, como quieran decirle, por no considerarla dentro de los estándares de Japón o de China, mejor dicho. Y la otra fue un streamer que estaba vinculado a Bilibili que armó una campaña masiva de odio en contra de Mushoku Tensei. Entonces, además, esta campaña fue fomentada por el hecho de que, en teoría, quienes veían y eran fanáticos de la obra, tanto novela ligera, novela web, manga o anime de Mushoku Tensei, eran el eslabón más bajo de la sociedad por quererse representar en el protagonista Rudeus. A lo cual yo quiero decir que quien impone gustos por sobre otros y que impone sobre todo un elitismo que no existe en ningún rubro, es verdaderamente el eslabón más bajo. Entonces, dejando esto de lado, Mushoku Tensei me sorprendió muchísimo. ¿Por qué? Porque, como había dicho, empecé con la decepción que me había dado Red of Healer, que fue tremenda. Era un anime bastante tonto, bastante plano, no tenía nada en específico, más allá de las escenas que podían parecer de un hentai. Pero no hay otra cosa que tenía el anime. Y en cambio, Mushoku Tensei es completamente diferente. De entrada me enamoró, la adaptación del estudio Blind me pareció sublime y justamente por eso empiezo a hacer este video. Mushoku Tensei es una belleza. Y vamos a ver por qué entonces. La historia de Mushoku Tensei es sinceramente impresionante. Ciertamente es fácil caer en los arquetipos de los isekais, dado que yo soy un consumidor bastante notable de este género. Sé muy bien cuáles son los clichés o qué es lo que más se usa en este género isekai. El caso, por ejemplo, de que el protagonista no tiene prácticamente desarrollo durante toda su infancia, dado que no nos importa su vida infantil, tiene un poder sobrenatural que no se explica, a menos que hable con un dios, tiene muchas chicas que están alrededor de él. O, por ejemplo, tienen que enfrentarse siempre a un señor demoníaco. Bueno, increíblemente, Mushoku Tensei no tiene de esto. Es increíble porque me sorprendió primeramente eso. Rudeus es sinceramente un protagonista que está bien, aunque tiene muchos errores, pero me parece un protagonista que está muy piola o muy bueno porque no tiene todos esos clichés que sí tiene. Ciertamente Rudeus no tiene la mejor de las suertes con las chicas y eso se ve sobre todo al final de la segunda parte de la primera temporada. Y dado que, bueno, recapitulemos a ver las chicas que aparecen. Tenemos, bueno, obviamente la maid, la madre, la compañera, tenemos la maestra, pero la maestra lo que sucede es que justamente lo ve como su alumno preferido, no como otra cosa. Sylphie sinceramente es su amiga, y más allá de eso, su amiga, no hay otra cosa. Y Eris, bueno, ni que hablar, ¿no? A el tal punto. Además de eso, Rudeus tiene todo un desarrollo de personaje desde el principio en el que nace o reencarna hasta la edad de los 13 años al final de la segunda parte de la primera temporada. Lo que hizo muy buen desarrollo en su personaje, dado que empezó justamente con la mentalidad de un bebé y terminó con la mentalidad de casi un adolescente. Además de que el desarrollo del propio cuerpo de Rudeus hizo que me pareciera espectacular cómo lo desarrollaron en el anime. Y dado lo visto en la novela ligera, es todavía mejor. Además de eso, Rudeus no tiene un poder extremadamente poderoso, más allá de que al principio te lo quieren recalcar de que sí es sumamente fuerte, pero en una batalla contra alguien extremadamente fuerte en la segunda parte vemos que verdaderamente Rudeus no era nada en comparación. Además de que una cosa que me encanta de Mushoku Tensei es su mundo. Lo bien que desarrollan el mundo me parece una espectacularidad. ¿Por qué? Porque el mundo no solo planicie o se desarrolla únicamente en la ciudad donde está el protagonista, sino que hay muchas otras cosas. Hay diversidad de culturas, hay diversidad política, hay conflictos políticos, hay conflictos sociales, hay esclavitud, hay reinados, hay pobreza, hay rescatados, hay sobrevivientes, hay de todo.
Además, la diversidad de continentes me parece espectacular. El continente demoníaco me parece muy bien, extremadamente bien desarrollado. Los continentes humanos me parecen también muy buenos. Y todavía nos falta otros lugares para poder visitar. Es increíble cómo de bien hace el creador o el escritor de la novela ligera para poder desarrollar a tal punto ese mundo. Porque además los personajes se van desarrollando a medida que Rudeus siga avanzando como protagonista. Y hablando de Rudeus, que esto lo dejé de lado, pero lo quiero hablar, una cosa que me parece sublime y es una de las cosas que más me encantó de Mushoku Tensei fue cómo trabaja el autor los traumas. Me parece genial cómo lo desarrolla, cómo Rudeus empieza a pensar cómo sobrepasarlos y no quedarse en esa misma situación con la que se quedó justo antes de poder justamente reencarnar. Y eso me parece genial, me parece sublime, porque muchas veces te recalcan que él no puede seguir, no puede, porque sinceramente el trauma es tan fuerte que no puede seguir dando un paso extra, pero al final lo termina dando, porque resulta que termina dándose fuerzas a sí mismo para poder seguir avanzando, porque le pegan de todos lados a Rudeus, no hay excusa. Tipo, mucha gente piensa que no le gusta el personaje nada más porque tiene esa parte de perversión, pero es que si no tuviera esa parte de perversión sería otro protagonista más genérico, y la gente se queja cuando no hay un protagonista genérico, pero se queja cuando no hay un personaje genérico. Es una cosa de locos, muchachos, pero estos protagonistas son los que vale la pena tener en un isekai. Me parece genial el trabajo que hace el autor con Rudeus, y me parece que en la segunda temporada veremos alguna que otra cosa que va a ser bastante impresionante. Antes de terminar, quería avisar que tengo un canal de Twitch y también tengo un perfil de Instagram que voy a dejar en la descripción. Muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente video.